Hola, ¿cómo estás? Hoy vemos en nuestro curso, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que vienen en repetición. Vamos a ver a ya la iglesia en formación, en camino, a partir de los hechos de los apóstoles y luego las cartas de San Pablo. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Pero, ¿quién escribió la Biblia? Primer punto, la Biblia es un libro religioso. El al- Acuérdate, la Biblia que tenemos en nuestras manos, por ser un libro de gran valor literario y también porque era libro fundacional o generacional de un pueblo, realmente continuamos teniéndolo únicamente por dos motivos, o existe algún motivo más profundo. Uno que es la religión del judaísmo y luego es el libro del cristiano. Sin duda que este es el motivo principal que nos lleva a este encuentro con la Biblia. La Biblia es nuestro libro religioso, el libro cristiano. La religión quiere decir volver a unir con Dios. Y es un libro religioso porque nos cuenta la religiosidad de un pueblo, las relaciones mantenidas por un pueblo con su Dios a lo largo de muchos siglos. Y es también un libro religioso porque nos descubre igualmente las relaciones de Dios con su pueblo. El Dios de la Biblia no es un Dios mudo, es un Dios que habla, que se comunica con su pueblo. Es precisamente este segundo aspecto el que nos interesa. La Biblia no solo nos cuenta la religiosidad de un pueblo, cosa que podríamos encontrar en otros libros. Sobre todo es un libro en el que descubrimos la presencia de Dios que se comunica con su pueblo. Por eso decía, se me fue la idea, por eso decía San Ambrosio. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Esto es muy importante. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Buenas tardes, Sofe, ¿cómo estás? Bien, profe, todo bien. Qué Gracias. bueno. Ahorita se van integrando las demás. ¿Está bien, Ofe? Sí, profe. Hoy vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos toca tocar hoy en una pequeña introducción. Acuérdense, ¿quién es el autor? El autor de Hechos de los Apóstoles es San Lucas. Y nos narra todas las aventuras de la iglesia que va empezando, de toda la iglesia que se va formando a través de los doce apóstoles. Oye, pero si se murió Judas, ¿cómo es que tenemos otra vez 12 apóstoles? Porque en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, precisamente, ahí se nos habla de esto en los versículos del 15 en adelante, capítulo 1 versículos 15 en adelante, donde Pedro dice, hay que elegir a otro y deciden y le toca la suerte o el Espíritu Santo elige a Matías. Ahí ya son 12 y ahí empieza la aventura. Y la aventura empieza cuando el Espíritu Santo los llena en el cenáculo, que esto lo tenemos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué nos narra San Lucas? San Lucas nos narra cómo la iglesia empieza a crecer. Pero el crecimiento es por obra del Espíritu Santo que les hace llevar la palabra viva a los demás. Y acuérdense, hubo muchas circunstancias difíciles en las primeras comunidades porque el pueblo judío era muy cerrado en sus tradiciones, en sus leyes. O sea, nadie podía ser judío si no estaba circuncidado. Y había personas que estaban a favor de que los nuevos que se integraban al cristianismo, ellos se circuncidaran. Pero para esto hay una reunión en, en Jerusalén, donde se hace el primer concilio, es el primer concilio
donde se decide que no darle muchas cargas a los paganos o a las personas que no eran judías, que solo se abstuvieran de algunas reglas muy simples para ellos. Y ahí empieza este camino de Hechos de los Apóstoles. Este es el capítulo 15. A San Pablo, Dios lo llama en el capítulo 9, aunque San Pablo ya lo habíamos visto en el capítulo 6 y en el capítulo 7 como un joven que estaba ahí atento a perseguir a la iglesia. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Dios llama a Pablo y ahí empieza, explota, explota con la fuerza del Espíritu Santo el seguimiento de San Pablo, que es lo que vamos a ver hoy. Acuérdense, hay una gran agitación y hay fuertes discusiones en Hechos de los Apóstoles, porque, o sea, ¿cómo llevar este nuevo camino de Jesús para que todos lo conozcan sin poner cargas de más a los nuevos seguidores de Jesús? Y algo que termina el Evangelio, perdón, Hechos de los Apóstoles, San Pablo dice, esta salvación que proviene de Dios fue dada a todos los paganos. Esa es la teología de Hechos de los Apóstoles. Como dice San Pablo en Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y es un pueblo de judíos y paganos consagrados a Dios. ¿Qué es la consagración? La consagración es que somos solo para Dios. ¿Y cómo se hace esta consagración? Pues desde el estado de vida de cada quien de nosotros. La consagración es que tú y yo no vamos a coquetear ni con el mundo, ni con el demonio, ni con la carne. ¿Cómo se hace esto? Pues viviendo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y después viene que el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia. Acuérdense, el Espíritu Santo va moviendo a la iglesia. Allá en la época de Napoleón Bonaparte, cuando él ya es emperador, un día se mete a la catedral allá en Francia y señala hacia el altar, dice, te voy a destruir, te voy a destruir. Y está un padrecito ahí sentado y le dice a Napoleón Bonaparte, ay, ni nosotros hemos podido destruir la iglesia, los que somos cristianos, porque el que la guía, el que la sostiene, es la fuerza del Espíritu Santo. Y es lo que nos narra Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. ¿Y por qué a lo mejor tú dices, a mí no me guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va guiando en la medida que conocemos la palabra de Jesús y la ponemos en práctica. Así es como va guiando el Espíritu Santo y así es como vamos descubriendo sus mociones en nuestra vida. Y siempre los discípulos imponían las manos, que es como pasarle la estafeta a los enviados para que llevaran el mensaje de Jesús. Acuérdense, nuestra iglesia es apostólica, romana, santa. Y no es santa por por nosotros los bautizados, es santa por su fundador, que es Cristo. También la comunidad entiende que al escuchar a los apóstoles en este libro de Hechos de los Apóstoles, escucha a Jesús, porque Jesús le dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí y no me escucha a mí, sino al que me ha enviado. Y van fundando muchas iglesias, sobre todo Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, todos los apóstoles, pero todos con una misma enseñanza, que Jesús padeció, murió por ti y por mí, pero está vivo, está resucitado. ¿Y dónde lo encontramos? Vivo, resucitado, en la Eucaristía. Por eso los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de San Lucas nos dice que al partir en pan ellos lo reconocieron y dicen, con razón cuando nos explicaba las escrituras, ardía nuestro corazón. ¿Dónde encontramos a Jesús realmente así hoy en el siglo XXI, que estamos a 11 de mayo del 2026? Pues en la Eucaristía, en la iglesia.
en el Santísimo Sacramento del altar, en el que sufre el que necesita de ti y de mí. Cuando nos reunimos como ahorita en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, que Jesús está en medio de nosotros. Y otro apunte, a, acuérdate, la comunidad de los de Cristo se reunían a la fracción del pan. Y comer de la fracción del pan es tener un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón. Y lo que anuncia el libro de los Hechos de los Apóstoles es una iglesia que anuncia la salvación con alegría. Por eso cuando a Pablo, a los apóstoles, los metían a la cárcel o lapidaban, porque también vimos en días pasados que lapidan a Pablo y se queda ahí tendido y llegan los apóstoles, llegan sus compañeros y se levantan. Para ellos era una gran alegría sufrir por Cristo. Y por eso la Virgen de Fátima, ya en su mensaje de salvación, invita a todos a que ofrezcamos nuestros sacrificios por el perdón de nuestros pecados y de los del mundo entero. Y por eso decimos, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y por eso ustedes y yo decimos, Santísima y Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el cuerpo, el alma, la divinidad realmente presente en el sagrario, en el Santísimo Sacramento del altar, por el perdón de mis pecados y de los del mundo entero, y los ofrezco en reparación para que nadie se condene. Este es el mensaje de la Virgen de Fátima. También vemos que todos tenemos que ser testigos de Jesús. ¿Cómo ser testigos hoy en el siglo XXI? Que hoy Jesús nos invitaba a eso, a ser testigos de Él. Ser testigos no es hablar de Jesús. Ser testigos es vivir lo que enseñó Jesús. ¿Sale? Si quieres, apúntalo. Ser testigos no es hablar de Jesús. Ser testigos es vivir lo que enseña Jesús cada día, que nos va enseñando a todos. ¿Cómo hacer esto? Pues aprendiendo del Maestro. Este es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ah, tiene muchos viajes. ¿Y cuál es la actualidad del libro de los Hechos de los Apóstoles para ustedes y para mí? Ahorita nomás estamos en la introducción, de este libro, ya luego lo veremos capítulo por capítulo, versículo por versículo. A los rápidos y profundos, a la actualidad para nosotros, los rápidos y profundos cambios del mundo posmoderno y la necesidad de anunciar con eficacia evangélica a Jesucristo hacen de hecho uno de los libros más actuales para la iglesia y el discípulo misionero. La nueva evangelización de las realidades humanas requiere una mirada agradecida y contemplativa de los orígenes. El Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI siempre nos estaban invitando a volver a los orígenes. ¿Qué es esto? A que el cristiano se enamore de Cristo, como se enamoraron los primeros discípulos, las personas que convivieron con él, que estuvieron dispuestos a todo, a cambiar todo por solo tenerlo a él. Esa es la nueva evangelización. Que tú y yo nos tengamos un encuentro personal con Jesús en cada momento y cada instante de acuerdo a nuestras circunstancias de vida. Y la mirada es doble a la misión fundante, la ignorada y conducida por Jesucristo con su enseñanza y estilo, con sus desafíos y la forma de resolverlos con su imagen de Dios normativa para sus discípulos que Buenas tardes. transmitían entre imágenes Presidente 124. un Dios que había pedido a Cristo Gracias. con tradiciones humanas. Otra cosa, acuérdate, Hechos de los Apóstoles relata la primera evangelización. Este libro que junto con los evangelios no podemos dejar leer, meditar y orar y practicar, que es nuestro objetivo en las clases de Biblia. Leer para comprender y comprender para vivir. Así que la primera lectura que hoy tenemos expuesta ahí en el grupo que les puse de Hechos de los Apóstoles, por favor, vamos a buscarla, que es Hechos 10:34 al 43.
¿Quién gusta leer, por favor? Porque creo que no ha entrado Cristi. Si gusta, Hechos, maestro. sí, Lupita, por favor, gracias. Hechos 10:34 al 43, por favor. 10:34. 30, 33, 34. Eh, Entonces, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencias entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba en él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él no predicar al pueblo y dar testimonio que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Ahí De está. nada más. Aquí tenemos un resumen de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús padeció, murió, resucitó y se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Esto es lo que nos narra Hechos de los Apóstoles, que todos tenemos que parecernos a Jesús haciendo el bien en cada momento de nuestra vida. Pues ahora vamos a ir a empezar con las cartas de San Pablo. Acuérdense, San Pablo tiene 13 cartas. Antes le asignaban 14 cartas. Antes del Concilio Vaticano II se creía que la carta a los hebreos era de San Pablo, pero muchos estudios dijeron que posiblemente es de uno de los apóstoles, de uno de los discípulos de Pablo. Pero es palabra de Dios, sale de que si fue de alguno de sus discípulos, es palabra de Dios, es un libro canónico, la carta a los hebreos, pero nada más 13 cartas son de San Pablo, así que están segurísimos que son de San Pablo. Y estas 13 cartas, empezamos con la primera, que es su teología. Esta carta de la carta a los romanos fue una de las últimas que escribió San Pablo. Y San Pablo habla de que la fe de los romanos es reconocida en el mundo entero. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que ahí fue donde nace la iglesia, por decirlo de una manera, con Pedro a la cabeza ahí, con Marcos, con las primeras comunidades en Roma. Y acuérdense que la mayoría, había de todo, sale como en la iglesia hay de todo, pero la mayoría de los primeros cristianos romanos eran personas que eran esclavos y esclavas.
¿Por qué? Porque este Jesús no hace distinción entre personas ricas o pobres, sino que todas las trata igual, y esto lo vemos en el Evangelio. Y la gente empieza a seguir a Jesús. La gente empieza a seguir a Jesús, y Pablo en Roma le habla a los judíos y le habla a los paganos. ¿Y cuál es la teología de esta carta a los romanos? La teología es que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. ¿Qué es creer en Jesús hoy en el siglo XXI? Creer en Jesús en todos los siglos y en este siglo XXI es vivir lo que vivió Jesús. Tomar nuestra cruz de cada día, amar a Dios sobre todas las cosas, no juzgar a nadie, hacer al otro lo que yo quiero que me haga él a mí, y perdonar a la gente, aunque nos friegan como como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nosotros perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó nuestra deuda tan grande que cada ser humano tenemos por nuestro pecado personal, comunitario, social y familiar. Y precisamente Pablo pide que todos nos santifiquemos en esta carta a los romanos. Y nos habla sobre el salario del pecado. San Pablo en el capítulo 5 y 6 de la carta a los romanos nos dice que el salario del pecado es la muerte. Y Pablo en esta carta le dice a la comunidad de Roma que piensa ir a España a predicar, a evangelizar allá. Pablo siempre estaba viendo dónde llevar el evangelio de Jesús. Datos en la Biblia no tenemos así claros que diga más que esta carta a los romanos en el capítulo 15, versículos del 22 al siguiente. Pablo expresa que tiene deseos de ir a Roma, pero ahí no dice que fue a Roma, sino que tiene deseos de ir a Roma. Y entonces ya después ya no sabemos si fue o no fue, pero en la tradición, acuérdense que nuestra fe se basa en un pilar, nuestra fe se basa en tres pilares. El primer pilar es en la tradición. El pilar del medio que sostiene nuestra fe es la Biblia, lo que está escrito. Y el otro pilar es el magisterio de la iglesia o las enseñanzas de Pedro, de Pablo, de todos los santos que ha habido en la iglesia. Ese es nuestro pilar. Y en el pilar de la tradición y en el pilar en el pilar de la Biblia, pues sí se nos menciona que Pablo fue a Roma, que él tenía ese deseo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, dicen que soltaron a Pablo después de 2 años de tenerlo preso, porque no hubo quien lo acusara. Y se pierde un momento Pablo, y entre el año 64 y 67, viene el emperador Nerón que persigue a la iglesia, y ahí en esa época crucifican a Pedro y le cortan la cabeza a Pablo, no al mismo día. Nosotros lo celebramos en el mismo día en la iglesia. ¿Por qué? Porque son los pilares de la iglesia, Pedro y Pablo. Pablo como un predicador para los gentiles, para los paganos, para las personas que no eran judías, y Pedro como líder de la iglesia para los judíos. Y por eso celebramos el 29 de junio, si no me equivoco, a Pedro y Pablo, las cabezas de la iglesia. Bueno, pues esta carta a los romanos, nada más vamos a leer creo que son 2 versículos con Ofe Macías, Romanos 1, 16 al 17. ¿Nos puedes compartir ese texto, Ofe, por favor? Sí, maestro. Gracias. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justo por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Ofe, de lo que les compartíamos, ¿sale? El evangelio es una fuerza
para los que creemos en Jesús, para los que vamos viviendo su palabra día a día, momento a momento, en cada respirar, en cada inhalar, se tiene que vivir el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se hace esto? De la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Preguntándole a Jesús, ¿tú qué harías, Jesús? Y entonces el Evangelio se convierte en tu fuerza, en tu ancla, en tu piedra angular, porque empiezas a vivir lo que enseñó Jesús. Y lo haces porque crees en Jesús. Acuérdate, la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. ¿Por qué compartes tu alimento con los demás? Porque sabes que Jesús lo hizo y tú lo haces siguiendo tu enseñanza. Y sabemos que a Dios nadie le gana en generosidad y un día nos va a dar el cielo. Así de bueno es este poder del Evangelio. Para nosotros los que estamos enfermos, que de repente ya no podemos más y que estamos muy cansados, y nos levantamos a la hora de que vamos a misa en la mañana temprano, comulgamos y decimos, hay que seguirle echando ganas. La fuerza del Evangelio es al mal tiempo buena cara en tu vida y en mi vida. En esta vida, solamente en las novelas, en los programas de Walt Disney, se termina y todos vivieron felices para siempre y no tuvieron ninguna dificultad. Pero tú y yo sabemos que la vida ordinaria es un pequeño momento de alegría a 30 minutos de alegría. Voy a dividir el día de 24 horas. 30 minutos de alegría, 22 horas y 30 minutos de lucha, de tratar de no dejarte contaminar por los demás y un ratito de oración. Así es la vida del ser humano. Pero si el evangelio es tu fuerza, siempre vas a decir como San Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esa es la fuerza del evangelio, ¿sale? Pero para que esta fuerza del evangelio sea en ti esa fuerza, necesitas también, como dice en San Pablo, en Filipenses 3 del 7 al 11, creo. Dice, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Entonces es cuando el Evangelio es esta fuerza para ti y para mí. Y toda la carta a los romanos nos va desarrollando esto, sobre todo en el capítulo 8 de la carta a los romanos, capítulo 8 los últimos versículos que serían del 31 en adelante al 39, dice, ¿qué me podrá apartar del amor de Dios? La enfermedad, el dolor, la angustia, la muerte, el sufrimiento, la desnudez, el peligro. Nada me puede separar del amor de Dios cuando tú y yo hacemos de Jesús nuestra fuerza. Cuando tú y yo tomamos esa determinación determinante que tomó Santa Catalina de Siena. Santa Catalina, a mí me gusta mucho leer, ¿sale? A mí me gusta mucho leer y hoy me mandaron un artículo de Santa Catalina de Siena donde dice que todos necesitamos necesitamos cada uno de nosotros una celda interior para que cada quien de nosotros pueda disminuir el egoísmo que tenemos dentro, para que podamos perseverar en las necesidades de amar a Dios sobre todas las cosas, que para estar en esa celda para prevenir la desobediencia, o sea, para no pecar. ¿Y qué pasa si no, si salimos de esa celda, dice Catalina? Que nosotros tratamos de vivir por nosotros mismos y no por Dios, que cuando abandonamos esta celda, el alma se olvida de su propia fragilidad. Ah, pues ahí lo tienen, les voy a compartir ese artículo que hoy me enviaron para que si ustedes lo quieren leer y meditar, les va a ayudar mucho en su vida espiritual. Al ratito se los comparto, ya lo tengo preparado en PDF y todo para que, Gracias. para que vayamos creciendo juntos, ¿sale? Y estos artículos que les comparto, señora María, Brenda, Margarita, Ofe, Lupita, Ángela, Marisol, es para que aquí los comentemos, a ver qué les pareció, pero ya que lo lean, yo ya nomás les di una pista. Ahora vamos a ir
al siguiente libro, a la siguiente carta de Pablo, que sería la primera carta de San Pablo a los Corintios. Si gustan, vamos a leer Primera de Corintios 1:18 al 25, que le tocó a Ujú. la señora María. Por favor, ¿nos ayuda? Sí, claro, con gusto, profe. Gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La locura de la cruz. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es Échale. poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura, pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora María. A veces nosotros queremos ser fuertes, queremos dominar, pero vean la locura de la cruz, ¿sale? Y Jesús se sube a la cruz. Ese es su, ese es su trono. Y ese debe de ser el trono tuyo y mío. Esta primera carta a los Corintios, a Pablo le dicen que hay rivalidades entre ellos. ¿Cómo rivalidades? No sé si ustedes trabajen en sus parroquias, pero a veces cuando trabajamos en grupos, hay rivalidad entre los, los de la pastoral fulana contra la pastoral sutana, para ver quién hace más cosas, sin saber que el que hace las cosas es Cristo. Y Pablo nos invita a que nos subamos a la cruz para que no haya rivalidades, para que veamos a los demás como superiores nuestros. Y entonces ya no hay rivalidad. Y por eso Pablo, en esta lectura que nos compartía la señora María, nos dice que la locura de Dios es más cuerda que la razón del hombre, y que la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. Y por eso Pablo nos decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Hubo muchos conflictos para que la gente aceptara. A veces nosotros cuando leemos las cartas decimos, ah, pues qué fácil. No, pues le batallaron. Aquí acuérdense que esto que está escrito ya no se iba escribiendo así como un reporte, un reportaje, sino que ya luego los actores sagrados volteaban hacia atrás. Oye, pasó esto, a ver, ahí estaba Dios, y empiezan a descubrir a Dios iluminados por el Espíritu Santo. En la teología de esta primera carta a los Corintios es el lenguaje de la cruz, que es el poder de Dios para nosotros. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo 11:28 al 30 dice, a 11:25 y siguientes, al 30 dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. No más que el ser humano nos vamos infectando del mundo, del demonio, de la carne, y creemos que nosotros hacemos las cosas. Y Teresa de Ávila nos decía, humildad es andar en la verdad. Humildad es saber que su servidor tiene muchos dones, pero tengo más debilidades que dones, porque soy de barro. Pero cuando yo reconozco esto y mis dones los pongo al servicio de los demás, mi debilidad se empieza a fortalecer, y empieza la vida de Cristo en tu vida y en mi vida, que es lo que nos habla esta carta a los Corintios.
La primera, el lenguaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. Y por eso nosotros, cuando ya no podemos más, decimos, por tus llagas hemos sido curados, Jesús. Tengo muchos días que no me puedo levantar, o más acostado y dormido, me la paso. Sí salgo a mi compromiso, como ayer que acompañé al maestro Arturo y a la señora Irene a Radio María. No me tocaba hablar, nomás me tocó hacer algunas cosas de ahí, de preparar el programa, y pues estoy aprendiendo y me sirve porque pues es un trabajo que me sirve a mí, porque me gusta mucho ir ahí a Radio María y a dormir todo el día. Hace ratito me levanté, fui a misa, no he desayunado ni he comido. Y me levanté para preparar la clase a las 2 de la tarde y hacer la lección. Y ahorita ya me siento bien cansado. Pero ahí viene la fuerza de Cristo, que yo sé que Cristo me va a dar fuerza para al rato ir a dar mi clase presencial allá a la Divina Providencia. Y no les platico esto para que digan, pobrecito profe Memo, sino para que vean la fuerza de la cruz en cada ser humano. ¿Sale? Cuando nosotros comprendemos que cuando soy más débil, soy más fuerte, porque Cristo actúa en la debilidad. Y San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, con esto termino la introducción de la primera carta de San Pablo a los Corintios, nos dice cómo era Jesús. La gente, las personas se preguntaban, ¿y cómo era este Dios tan maravilloso? Y en el capítulo 13, versículos del 4 en adelante, nos dice, Jesús era paciente, Jesús era servicial. Es capítulo 13, luego lo leen, por favor. 13 De, del capítulo 13, primera de Corintios, versículos del 4 al 13. Dice, Jesús era paciente, Jesús era servicial, Jesús no era envidioso, Jesús no era orgulloso, Jesús no era arrogante, Jesús no le faltaba respeto a nadie. Jesús no buscaba su propio interés, sino el del Padre del cielo. Jesús no se enojaba, no se irritaba. Jesús no vivía de rencores. ¿Por qué? Porque acuérdense que los fariseos le pegaban y le pegaban y Jesús de todos modos le seguía hablando y quería que se convirtieran. Por eso San Pablo nos dice, Jesús no vive de rencores. Jesús no se alegraba de la injusticia. Jesús buscaba la justicia del Padre, acordándonos que nosotros, cada quien de nosotros, ah, de- vemos ahorita en nuestro mundo, hablamos de justicia y pensamos que es darle a cada quien lo que se merece. No, la justicia es darle a cada quien lo que necesita de nosotros. Ahorita en el mundo, a los movimientos de mujeres y de hombres que hablan de igualdad, que hablan que hablan de igualdad y que hablan de justicia. Ayer precisamente, platicando con el profesor Arturo Sayula, me explicaba algo muy importante y se los quiero compartir. Dice, imagínate, Guillermo, las mujeres de hoy que quieren igualdad entre hombre y mujer. Y se haz de cuenta que tú pones un cocodrilo y un elefante y les das lo mismo de comer. Eso es igualdad. Dice, pero justicia es darle a cada quien lo que necesita para vivir. Y por eso entre el hombre y la mujer no puede haber igualdad, porque somos diferentes y somos complemento. Y me sirvió mucho el platicar ahí en los, en los espacios en los dos comerciales con el maestro Arturo Sayulo estos 6 minutos. Y me decía, en el mundo no tiene que haber igualdad, Guillermo, tiene que haber equidad. Y equidad es que cada quien tengamos lo que necesitamos para ser felices. Que el hombre le dé a la mujer lo que ella necesita para ser feliz y la mujer le dé al hombre lo que necesita para ser feliz el hombre. Que acabó el problema. Y eso es lo que hacía Jesús, ¿sale? En este capítulo 13, versículos 4 y siguientes, nos habla sobre esto.
nos habla sobre esto, acuérdense. No vivir de rencores, no se alegraba de la justicia. Jesús siempre disculpaba todo, por eso nos dejó el sacramento de la confesión, donde siempre se nos perdona. Y Jesús siempre sigue confiando en ti y en mí. Jesús nos va dando oportunidad tras oportunidad. Y Jesús siempre espera lo mejor de nosotros y soporta lo peor de nosotros ahí en la cruz. Pues esto es la clase de hoy. ¿Qué les parece? Acuérdense, vimos Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, la primera de Corintios. Primero Dios, mañana vamos a seguir las demás citas bíblicas que tienen ahí ustedes. No sé si tengan preguntas de Hechos de los Apóstoles, de alguna duda de la carta a los Romanos, de la primera carta a los Corintios. Aquí lo que hice en esta clase fue darles una pequeña introducción para que luego ustedes en sus tiempos libres, sale, yo sé que todos somos muy ocupados, pero tenemos que darnos espacios para estar con Dios. Y el mejor espacio para estar con Dios es agarrar nuestra Sagrada Escritura, leerla, meditarla y contemplarla, porque acuérdate que cuando yo abro la Biblia, sale que no se te olvide, cuando tú abres tu Biblia y le dices, hola Señor, ¿cómo estás? Gracias por permitirme entrar en tu mundo, entras en el mundo de la eternidad y Dios te habla a través de la palabra, a través de los autores sagrados y tú empiezas ese diálogo con la eternidad y tu vida va a ser más ligera y vas a poder soportarlo todo, como Jesús nuestro Señor, y vamos a seguir adelante. Vamos a terminar haciendo una pequeña oración, diciéndole al Señor Jesús, nada me turbe, No me turbe, nada nada, me espante, Nada te espanta. Dios no se muda, no se muda, la paciencia todo lo todo lo alcanza. alcanza, quien a Dios tiene, Nada le nada le falta, falta, solo Dios solo Dios basta. basta. Jesús mío y Dios mío, te pedimos que tú seas todo para nosotros y todo lo que cada uno de nosotros necesita, tanto físico, material, espiritual, emocionalmente. Tú nos lo regales por tu infinito poder y que por las benditas llagas de tu Hijo Jesucristo seamos curados de nuestras emociones, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas familiares y que tu presencia con tu amor siempre nos cubra a cada uno y a cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y En la en la vida y muerte, en la muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Señora. Y primeramente Dios, mañana las veo y las citas que quedaron pendientes, vamos a seguir y ya mañana les pongo unas citas más. ¿Les parece bien? Sí, Está bien. Sí, profe. Gracias, que pasen buenas tardes. igualmente, profe. Gracias. ¿Va a comer antes de irse a la divina? Sí, sí, Ah, ya ahorita mi hija me preparó mi lonche. bueno. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Gracias. luego. Dios le bendiga. Gracias, hasta luego.